At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always stressing I ain't living right. But I ain't going out. Hola, 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 ¿cómo estás? Espero que muy bien. Estamos en una nueva edición de Negocios son Negocios, un programa global donde promovemos el espíritu emprendedor, promovemos la actividad empresaria en todo el mundo, especialmente en el mundo de habla hispana. Tratamos de promover también mejores contextos institucionales para el desarrollo de negocios. Y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar con dos personas muy interesantes. En primer lugar, desde México, con Gerardo Betancourt, CEO de LeaderLeaks y fundador también, sobre cómo hacer que tu presentación pública sea asombrosa. Y luego vamos a hablar con Ariel Gussetti, ya desde Argentina, que es CEO de ACG Comex, sobre por qué se restringen las importaciones en la Argentina y cuáles son sus consecuencias. Así que bueno, antes de conversar con ellos, vamos a ver a las organizaciones que nos apoyan. Bueno, estamos de vuelta y vamos a hablar ahora con Gerardo Betancourt, como decíamos, desde México. Él es CEO y fundador de LeaderLeaks y vamos a hablar cómo hacer que tu presentación pública sea asombrosa. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Todo bien? Bien, Martín, gusto en saludarte a ti y a todo el extraordinario auditorio de Negocios son Negocios. Muchísimas gracias y en primer lugar quiero agradecer a nuestra amiga en común chilena, Rosario Silva Bravo, que nos ha puesto en contacto con gran generosidad y ha hecho que este intercambio sea posible. Y sabés que te quería comentar que antes de nuestra charla estuve viendo bastante de tus videos, de las entrevistas que te han realizado, todas muy interesantes. Y te pregunto, ¿cómo describirías tu especialidad, que es algo tan novedoso, tan innovador, que completa un vacío, ¿no?, que había en esta área en materia de negocios y en materia también de la imagen personal? Fíjate, Martín, que es muy interesante tu pregunta, porque si nos vamos al origen de la disciplina o la actividad que es presentar en público, es el formato de comunicación más antiguo que tenemos, porque se remonta inclusive a antes de que desarrolláramos un lenguaje tan sofisticado como lo tenemos, y es debido a la comunicación oral como la sociedad ha conseguido progresar. Y eso se ve en todas las áreas, se ve en la ciencia, se ve en los negocios, se ve desde luego en el mundo de las ventas, en el emprendimiento. Es la parte más sencilla y por algún motivo como que se obvia o se da por hecho, porque no es algo que normalmente estudiemos en la escuela ni que te lo enseñen como una habilidad básica como parte de la familia. Sin embargo, aprender a dar una presentación y que esa presentación sea asombrosa e inspiradora para tu auditorio puede ser la llave para que las puertas se te abran a medida que te acerques a ellas. Sí, y te pregunto, ¿cuál es la clave? Acá decimos, no sé si en México se usa la misma expresión, para traspasar la pantalla, ¿no? Para llegar al otro lado de la pantalla, a la casa de la gente, cuando uno hace una presentación desde un auditorio, llegar al corazón y a la razón de las personas y que realmente se despierte la gente, que tome conciencia de la importancia del mensaje y que poder cambiar vidas. Es un reto, Martín, y yo te haría la siguiente pregunta para que las personas en nuestro auditorio se la hagan mientras nos escuchan, y es el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura el span de atención de las personas? Es una pregunta que tiene múltiples respuestas, no hay como tal una respuesta correcta, pero normalmente, Martín, cuando hago estas preguntas, cuando estoy trabajando con algún cliente o con algún grupo, me dicen cualquier cosa entre los 5 segundos, los 30 segundos, los 5 minutos, 10 minutos más o menos. Ahora, si eso fuera verdad,
Lo que pasa, Martín, es quiero que te hagas tú una pregunta y las personas en nuestro auditorio. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos, por ejemplo, al cine? O que vimos una película en Netflix o en cualquier plataforma. La pregunta es si a los 10 minutos o los 5 minutos ya nos habíamos quedado dormidos, como si nuestro cerebro no tuviera la capacidad de mantenerse despierto. La respuesta es desde luego que no es así, porque es un mito en realidad, Martín, que el span de atención se ha reducido. No es como si con el paso del tiempo nuestro cerebro hubiera devolucionado a tal grado que no ponemos una atención más allá de los 30 segundos, sino que ponemos atención a lo que nos importa, y a lo que no nos importa no le ponemos atención. No es que la gente haya dejado de poner atención, lo que pasa es que somos malísimos para dar presentaciones y para contar historias, porque cuando lo hacemos bien, la gente pone atención sin importar el tiempo que dure la presentación. Entonces, a tu punto, la tecnología hoy en día es verdad que ha hecho mucho más irresistible y tentador que nunca voltear a ver el teléfono. Y hoy en día, con esta llamada nueva normalidad, pues todos estamos en el Zoom y en el Teams y en todas las plataformas de sala en sala. Pero yo creo que aquí el mensaje más importante es: cuando tú tienes que dar una presentación, porque tienes que comunicar el valor de tu producto o tienes que transmitirle a tus inversionistas o a tus clientes mismos, la verdad es que no importa tanto la plataforma ni la tecnología. Lo que importa es que tú seas capaz de desarrollar un mensaje que sea relevante, que sea paradigmático, que sea interesante para las personas con las que vas a comunicar. Si haces eso, si te vuelves bueno en crear mensajes, la gente te va a prestar atención, sin importar si es un auditorio de 5 personas presencial o de 10,000, sin importar si es una llamada de Zoom con la otra persona con la cámara apagada o si estás dando un webinar a cientos de personas. La plataforma es importante, hay que saber usar la tecnología, pero antes de todo, lo más importante es que todos los emprendedores tienen que encontrar cuál es ese mensaje que va a ser interesante para las personas en su mercado. Sí, es muy claro lo que decís, y sabés que mientras hablabas me hacías acordar cuando yo estaba terminando la facultad, la universidad, a veces iba a la televisión, ¿no? Y en la televisión hablaba como en la facultad, en la universidad, con muchas palabras muy difíciles y después no me invitaban más, ¿no? Y después en los exámenes de la universidad hablaba como se debería hablar en la televisión, y los profesores me decían: es muy poco profundo tu mensaje. Entonces, ¿cómo tenemos que adaptar el mensaje al público, al contexto, para que llegue, ver quién es la audiencia, estudiar el mercado, comprender, ver por dónde ir, ver, no sé, nivel socioeconómico, edad, educación? No es lo mismo hablar, no sé, piensa en un político, ¿no?, ante las grandes masas populares, que un empresario hablar a su directorio, ¿no? Tenemos que estudiar el mercado, adaptarnos a la forma y a qué está dispuesto a escuchar y cómo, ¿no?, la audiencia. Fíjate que la clave, yo pienso, Martín, que es muy importante lo que has dicho. Pienso que la clave de la calidad humana es la universalidad. Me voy a explicar a continuación. ¿Qué tanta calidad humana tienes? Está directamente relacionado a tu capacidad de comunicarte con todo tipo de personas. Desde la persona que se encarga de hacer algún trabajo muy específico o muy manual y operativo, o la limpieza o el mantenimiento, hasta el director general de la compañía, desde una persona que no tiene ninguna clase de estudios hasta un postdoctor que tiene 3 especialidades y tal. Eso es la calidad humana. Calidad humana es universalidad. Ahora, ¿cómo se consigue esta calidad humana? Tal como has dicho, a través del lenguaje, porque hay 2 extremos. Digamos que por una parte tenemos el extremo del lenguaje común, que son las palabras sencillas, que tú y yo y cualquier otra persona puede llegar a entender. Y en el otro lado del extremo tenemos el lenguaje especializado o técnico, que solamente ciertos grupos de personas pueden llegar a entender. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? El lenguaje especializado solamente lo entienden ciertos grupos de personas, pero el lenguaje común lo entienden
todos los grupos de personas que tienen conocimientos especializados como personas que no tienen conocimientos especializados. Entonces, en LeaderLex nosotros trabajamos mucho justamente con personas del ámbito médico, científico, académico, investigadores, ingenieros de diferentes especialidades, trabajos y funciones. Y la conversación siempre es la misma, se tiene que ver con bajar el nivel, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces eso mismo que estás buscando decir con una palabra de diccionario, una palabra súper rimbombante, muy a menudo hay una forma más sencilla de hacerlo. Entonces, ¿por qué usamos el lenguaje especializado? Principalmente por una cuestión de ego, por miedo al que dirán. Eso es algo que no hay que hacer. Para mí, el lenguaje, mientras más común, no más común ni más simple de lo posible, pero mientras más común dentro de lo posible, es mucho mejor. Y estuve leyendo, o viendo, ya no me acuerdo si lo leí o lo escuché o vi en video, el tema del storytelling, ¿no? El contar un cuento, ¿no? Como una herramienta para comunicar y generar identificación, empatía. Sigue siendo muy efectivo, ¿no? El contar un cuento o comunicar el mensaje a través de una historia. A ver, en términos de emprendimiento, lo que pasa es que la historia es la marca y hay personas que no se dan cuenta de esta relación. Cuando nosotros vemos una marca conocida, una marca ya que tiene un buen posicionamiento en el mercado, que encontró su market fit, que ha permanecido en el mercado a lo largo de las generaciones, como esas empresas legendarias como General Motors, el New York Times, que han sobrevivido inclusive la muerte de sus fundadores. Cuando nosotros observamos esas empresas, vemos la marca y de fondo conocemos la historia. Si tú ves un anuncio de Coca-Cola, conoces más o menos la historia de Coca-Cola. Por eso Coca-Cola no está contando la historia de Coca-Cola todo el tiempo. Por eso un anuncio de Coca-Cola es suficiente con poner el logotipo y algún mensaje mucho más sencillo. Pero eso es porque la marca ya es reconocida. En el caso de las empresas que todavía son nuevas, en el caso de los emprendedores, todavía tienen que contar esa historia. Todavía tienen que hacer ese trabajo de asociar la imagen gráfica, el logotipo, el nombre de la empresa. Tienen que asociarlo con la historia, con los valores. Las marcas, Martín, como sabes, más impactantes y de mayor crecimiento en el mundo son marcas que originalmente fueron marcas personales. Piensa, por ejemplo, en la joyería Tiffany, que es un apellido de fondo, Procter & Gamble. Casi todas las empresas, no solamente las empresas americanas, sino también empresas latinoamericanas, un montón de ellas empezaron siendo empresas familiares, que en el fondo pues, son marcas personales. Entonces, tiene que ver con que tú aprendas a contar tu historia, porque la marca para 2022 no es un logotipo con una tipografía y un sonido o una firma acústica, sino que es la historia. Es por eso que todos los emprendedores, si quieren llegar a su mensaje, tienen que aprender a contar su historia. No, increíble lo que está diciendo y con la simpleza que lo decís y cómo voy a ver esta entrevista muchas veces para intentar aplicarlo a mi vida personal y las organizaciones en las que estoy involucrado. Y te pregunto, vos hablás de varios pasos para ir cerrando para que tu presentación pública sea asombrosa. ¿Podrías mencionar algunos? Claro que sí, con todo gusto. Son 6 los elementos que se tienen que llevar a cabo, porque hay veces que cuando buscamos mejorar nuestra comunicación en público, lo que queremos hacer es que queremos trabajar sobre nuestra comunicación no verbal, lo cual no está mal. Pero comunicación no verbal es algo que nosotros traemos desde que somos pequeños, desde que somos chiquillos. Cuando nacemos, ¿qué hace un bebé de brazos cuando nace? Pues llora, hace los brazos así pidiendo ayuda. Eso es comunicación no verbal. Todos nacimos con el chip instalado de la comunicación no verbal. ¿Qué es lo que pasa, Martín? Que con el paso del tiempo, cuando nos acercamos a la infancia y a la adolescencia, ese momento tan difícil, algo pasa en nuestro interior, que esa confianza con la que nacemos se rompe y empieza a diezmarse. Y caemos como si fuera una especie de abismo de la personalidad, en donde empezamos a bajar la voz y bajar la voz y a bajar nuestro nivel de certidumbre. Entonces, la comunicación no verbal se recupera con confianza, no solamente en ti mismo, sino confianza en tu mensaje, confianza en tu presentación. Y para eso son 6 los pasos que se tienen que seguir. El primer paso
es que tienes que convertirte en un experto o experta en captar y mantener la atención de la gente, no solamente por 30 segundos, sino hasta que termine tu presentación. Número 2, tienes que aprender a reescribir y resignificar tu historia desde una perspectiva pedagógica y estratégica para tu auditorio. Número 3, tienes que aprender el proceso del redescubrimiento del fuego, como lo llamo a veces, que es, ¿cómo le hago, Martín, para tomar un fenómeno social que la gente ya conoce y redescubrirlo desde un ángulo nuevo, desde una óptica diferente? Se dice que todas las historias ya están contadas y es verdad. Hay muchas cosas que ya están y no todos estamos en la barrera del conocimiento creando innovación tecnológica y científica. Pero ¿cómo le hago para tomar algo que ya existe y crear este momento este momento de descubrimiento? Es el paso número 3. El paso número 4, y es algo que a la gente no le gusta hacer, Martín, son los datos duros, científicos, numéricos y absolutos detrás de tu presentación. La mayor parte de la gente que da presentaciones, y hay que decirlo, da presentaciones sobre su opinión de las cosas, pero es que eso no es suficiente. Se necesita tener investigación seria detrás de lo que tú estás comunicando. No tiene que ser necesariamente tu investigación, puede ser la investigación de otros, pero tú tienes que volverte un experto en encontrar y simplificar esos datos. Es el paso número 4. Paso número 5, tienes que ser específico. La ambigüedad es la nube de la perdición, pero tú aprendes a bajar tus ideas en pasos concretos, eso hace toda la diferencia. Y el paso número 5 es que tienes que convertirte en un experto en la motivación humana, porque la motivación no es darle a la gente ra y un aplauso y órale, vete a vender. No, la motivación es una actividad profundamente racional, intelectual en el largo plazo, y tienes que convertirte en un maestro de la motivación. Entonces, en breve, esos son los 6 elementos con los que nosotros trabajamos. Es lo que para nosotros significa que una presentación es una presentación asombrosa, porque incluye estos 6 pasos, y es lo que todos los emprendedores que quieran llevar su mensaje lejos tienen que hacer. Gerardo, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos, de conocer un poco más, y te preguntamos dónde te podemos seguir para continuar profundizando tu mensaje tan valioso. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, queridísimo Martín. En leaderlix.com, como leadership, pero leaderlix.com, ahí se pueden registrar y con todo gusto les compartiremos invitaciones a nuestros eventos gratuitos que tenemos todos los meses. Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos, y nuevamente quiero agradecer a Rosario Silva Bravo por esta posibilidad de conocerte y dialogar en tan prolífica charla. Un fuerte abrazo y muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a un breve corte y al regreso vamos a conversar con Ariel Guzzetti, CEO de ACG Comex, sobre cuál es la situación del comercio internacional en la Argentina. ¿Por qué no podemos importar a nuestro país? Ya volvemos.